La jueza Nubia Vera negó las medidas cautelares solicitadas por la vicepresidenta Verónica Abad y fijó para el 27 de noviembre la audiencia sobre la acción de protección. El call center del IES no podrá agendar citas médicas sino hasta el lunes, por los retrasos en las mejoras tecnológicas urgentes que la institución ofreció. La aparición de la candidata presidencial Luisa González durante la transmisión del partido Ecuador-Bolivia desató críticas y la Federación Ecuatoriana de Fútbol rechazó el proselitismo político. En un recorrido nocturno, Televistazo constató cómo negocios populares en sectores suburbanos de Guayaquil se ven obligados a cerrar cuando comienzan los apagones por la inseguridad. El Frente Unitario de Trabajadores y Organizaciones Sociales realizaron esta tarde una marcha en contra del gobierno de Noboa y en la mañana hubo otra protesta del movimiento indígena en Cotopaxi. El expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, acudió con un recurso ante la Corte Constitucional para recuperar su cargo. 8 provincias reportaron 28 incendios forestales este viernes y en la más afectada, Azuay, están activos 8 todavía. La cumbre iberoamericana culminó en Cuenca con pocos consensos, una declaración y la ausencia de todos los presidentes latinoamericanos, excepto el anfitrión. Ecuater explora el bosque primario de la Reserva Cumandá, que se alza sobre una cadena de montañas en la provincia de Napo y que alberga el volcán Antisana. Televistazo analiza las claves de la goleada de Ecuador contra Bolivia, en la que hubo 29 remates al arco y mantuvo el balón 80% del tiempo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con las novedades en torno a la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, quien se queda sin medidas cautelares. Así, la decisión del Ministerio del Trabajo todavía se mantendrá en firme. Abad, una suspensión ilegal. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, seguirá suspendida por el momento. La jueza de Quito, Nubia Vera, negó las medidas cautelares urgentes y resolverá el fondo de la acción de protección en una audiencia que ya tiene fecha. Jacqueline Rodas con los detalles. La jueza de la Niñez y la Familia de Quito, Nubia Vera, rechazó las medidas cautelares solicitadas por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Este era el único camino que podía revertir de inmediato la suspensión por 150 días dispuesta por una funcionaria del Ministerio de Trabajo. Para la jueza, no se determina un hecho que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho de la vicepresidenta. Así justificó su negativa. Ahora habrá que esperar hasta el 27 de noviembre para resolver el fondo de la acción de protección planteada por Abad. Ese día se dará la audiencia pública ante la misma jueza que valorará las pruebas presentadas por la vicepresidenta y por las 3 demandadas. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la directora de Sumarios Administrativos, Ruth Espinosa, y la Procuraduría General del Estado. La Corte Constitucional es otra vía que se ha activado para revertir la suspensión de Verónica Abad. Esta tarde, la Asamblea presentó una acción de interpretación, según lo aprobado por el Pleno el pasado miércoles. Solicita que los jueces aclaren 4 artículos de la norma suprema, relacionados con las causales de ausencia temporal de la vicepresidenta, su función principal de reemplazo al presidente de la República, si tiene las mismas protecciones e inhabilidades del primer mandatario y sobre las atribuciones de los ministros. La causa recayó por sorteo en el magistrado constitucional Richard Ortiz. La segunda acción fue presentada por el Partido Socialista, que en cambio demanda la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo que nombra a Sarija Moya como reemplazo de Abad. Esta causa la resolverá la magistrada Alejandra Cárdenas. Las 2 acciones ingresan en orden cronológico, deben pasar por un proceso de admisión y solo si el Pleno decide darles prioridad se resolverán en el corto plazo.
La suspensión de Verónica Abad de su cargo de vicepresidenta no consigue respaldo en ningún ámbito fuera del gubernamental. Incluso 26 ex jefes de Estado que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas firmaron un comunicado rechazando la separación forzada de Abad, informa María Cecilia Largacha. Si se le pregunta al gobierno, las explicaciones abundan. Que es solo una sanción administrativa, que la vicepresidenta goza de todos los derechos políticos, que no se la ha destituido, sino que es solo una suspensión laboral. Pero en esa lectura el gobierno parece estar bastante solo. Es una aberración jurídica lo que se ha hecho. Jurídicamente hay cuestionamientos. Las autoridades electas por votación popular están sometidas a un régimen de control y sanción política, más no de carácter laboral. Hay un periodo para el cual están electas. Ese periodo no puede ser suspendido por una autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo. Y si en el campo jurídico la decisión no tiene respaldo, en el político tampoco. Acaba de hacerse público este comunicado firmado por 26 ex jefes de Estado de España y de América Latina. En el comunicado expresan su preocupación ante la decisión adoptada por un despacho del Poder Ejecutivo ecuatoriano, su Ministerio de Trabajo, que es órgano natural y representa al presidente de la República. El mandato de la vicepresidenta, agregan, tiene su origen en el ejercicio de la soberanía popular. Su posesión le fue otorgada por la Asamblea Nacional, único competente para el eventual enjuiciamiento político o penal, y para sustituir, en caso de falta definitiva, a quien ejerza la vicepresidencia del Ecuador. En este comunicado hay firmas como la de José María Aznar, de España, Vicente Fox, de México, Andrés Pastrana, de Colombia, Julio María Sanguinetti, de Uruguay, Oscar Arias, de Costa Rica o Eduardo Frei, de Chile. Por Ecuador firman Osvaldo Hurtado, Yamil Mawad, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y tampoco en la política interna el gobierno ha encontrado respaldo. La Asamblea emitió una resolución rechazando la actitud de la ministra de Trabajo y elevando una consulta a la Corte Constitucional. Inconstitucional e ilegal. También algunos de los candidatos a la presidencia se han pronunciado, unos en video, otros a través de comunicados. Pero quienes han dicho algo, lo han dicho en contra de la resolución que alejó a Abad de la vicepresidencia y que dejó al gobierno buscando argumentos para defender su posición. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social suspende el servicio de agendamiento de citas hasta el lunes de la próxima semana. El contrato que se firmó para mejorar los procesos con inteligencia artificial todavía no está vigente. Diego Puente explica las razones. Tendrá un proceso de actualización y no estará disponible. Este es el mensaje que hoy escuchan los afiliados al Seguro Social que buscan agendar una cita telefónica. El servicio de agendamiento está suspendido hasta las 7 de la mañana del lunes 18 y no se conceden citas a quienes llaman al 140 o a los usuarios de la página web. Se debe, según la institución, a una actualización. El IES había ofrecido mejorar el sistema actual y firmó este año un contrato para implementar una nueva tecnología en el agendamiento de citas médicas desde agosto. Tiene 3 meses de atraso. Según el contrato, el sistema debe contar con inteligencia artificial para procesar en centésimas de segundos la información de los pacientes y de los médicos y acortar los tiempos de espera para una cita. El matching que va a hacer el robot es mucho más eficiente que el que hacen las personas, porque el robot en centésimas de segundo geolocaliza, te ubica, te dice dónde puedes ir. Esto no ha sucedido. El retraso para que funcione la nueva tecnología se debe, según el presidente del IES, a la falta de integración del sistema actual que está a cargo de 300 personas con la nueva tecnología que costó $5 millones. Esa integración entre la S400 y esta nube de Google, que es con quien hemos trabajado, ha sido mucho más complicada de la que esperábamos y por eso se ha demorado. Pero entiendo yo que ya para fines, o sea, para mediados de noviembre o para fines de noviembre debe estar operativo. Por el retraso, el IES aún no ha hecho desembolso alguno. En medio de este proceso de integración, mientras se espera que el nuevo acuerdo entre en vigencia, el IES extendió el contrato anterior, también con CNT, en el que los operarios verifican manualmente de 8 de la mañana a 8 de la noche la disponibilidad de los médicos con la urgencia de atención que piden los afiliados. 28 incendios forestales se registran en el país este viernes, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. 24 se mantienen activos y 4 están controlados. Los siniestros activos están principalmente en 6 provincias de la Sierra. En Imbabura hay 2, al igual que en Tungurahua. En Bolívar y Chimborazo hay 1, mientras Azuay con 8 y Loja con 7 son las provincias más afectadas, mientras que en la costa hay 1 en Guayas y 2 en la provincia del Oro. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles de estas emergencias.
La situación más crítica en Loja aún se concentra en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, donde las llamas se propagan y ya han consumido 3.133 hectáreas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, aunque los comuneros hablan de 7.000. Ellos intentan apagar el fuego junto con el Cuerpo de Bomberos de Vilcabamba y Malacatos. Además, se ha solicitado la intervención de la Fuerza Aérea para llegar a zonas de difícil acceso, como el Parque Nacional Podocarpus, con ayuda de sus helicópteros. El Cabildo lojano ha prohibido que se haga cualquier tipo de quema y habilitó 2 centros de acopio para recibir donaciones para las familias afectadas. Este jueves Cuenca fue declarada en emergencia por los incendios forestales. De los 8 que están activos en la provincia de Azuay, 4 están en Cuenca y han dejado efectos en el aire. En la mañana la calidad del aire era dañina y en la tarde pasó a moderado. Hay concentración de monóxido de carbono y partículas finas. El incendio más grave se da en el Cerro Cruzpamba, en el Parque Nacional Cajas, donde se pidió más helicópteros para hacer descargas de agua. Además, el Cabildo ha pedido la donación de alimentos y herramientas para mitigar el fuego. El fuego consume 1.000 hectáreas de San Miguel y los cerros Pillo y Chillacocha, en el cantón Chilla de la provincia del Oro. Habitantes y cuerpo de bomberos trabajan para evitar que se expanda y han pedido ayuda. La Secretaría de Riesgos aseguró que bomberos de Machala y Santa Rosa acudirán a dar apoyo. En Guayaquil, el cuerpo de bomberos aún trabaja para sofocar las llamas en un incendio de la avenida Narcisa de Jesús, en el sector del Parque Samanes. El flagelo, que ha alcanzado 8 hectáreas, inició el jueves, pero la mañana de este viernes se reactivó. 4 unidades de combate urbano forestal con 30 hombres actúan para enfriar la zona y talan troncos para evitar que el fuego avance. Desde el martes está activa una alerta del INAMI por altas temperaturas diurnas que aumentan el riesgo de activación de incendios forestales en la costa y en la sierra. La crisis que atraviesan las hidroeléctricas del río Paute obligaron a las autoridades de energía a modificar las previsiones de generación para precautelar esas plantas. Hoy producen menos energía para evitar que se queden sin agua. Francisco Garcés describe a continuación el panorama energético en el Austro. Las hidroeléctricas del río Paute ya no tienen agua suficiente para producir la misma cantidad de electricidad que generaron hasta el jueves. Por eso, la política de las autoridades de energía cambió y decidieron que este viernes trabajen a menor capacidad para evitar que se detengan por falta de agua. Mazar, Molino y Sopladora han seguido operando durante esta semana pese a la crítica situación de sus embalses. Su energía es indispensable para cubrir la demanda y evitar que los apagones se extiendan. Sin embargo, su aporte ha bajado constantemente durante la semana, al mismo ritmo que caen sus provisiones de agua. El martes, las 3 hidroeléctricas produjeron 384 megavatios, el miércoles 388, el jueves 269 y el plan del SENACE es que este viernes generen solo 193 megavatios en promedio de los 1.700 que pueden producir. La reducción de la generación es la alternativa para evitar que el embalse de Mazar baje 50 centímetros más y esa hidroeléctrica quede inutilizable. Mantener la operación durante los últimos 5 días llevó al embalse de Mazar a pocos centímetros de su nivel mínimo. Cuenca, la cumbre que no es. Culminó la 19ª Cumbre Iberoamericana desarrollada en Cuenca, marcada por la ausencia de los principales jefes de Estado en la región de los 22 que fueron convocados. Luisa María Heredia con el resumen de los compromisos a los que se llegaron en el marco de este encuentro en la capital azuaya. Sí, 5 horas antes de lo previsto culminó la Cumbre Iberoamericana Ecuador 2023-2024, pues en lugar de 2 plenarias este viernes los jefes de Estado y de Gobierno y los delegados de los países que asistieron solo tuvieron una. Los detalles en el siguiente informe.
La sesión de jefes de Estado y jefes de gobierno, acto central de la Cumbre Iberoamericana 2024, arrancó cerca de las 10 de la mañana de este viernes, luego del arribo de los representantes de los 19 países asistentes de 22 convocados. El último en hacerlo fue el anfitrión, el presidente Daniel Noboa. El mandatario ecuatoriano instaló la plenaria. Posterior a eso, 1 a 1 durante casi 4 horas. Intervinieron los delegados. Expusieron las principales problemáticas de sus naciones recogidas en 25 resoluciones que abordan temas como el combate al crimen organizado transnacional, la desnutrición crónica, el cambio climático, la empleabilidad de jóvenes y la situación de ayuda para Haití. Los delegados de Cuba y Argentina intercambiaron críticas y acusaciones brevemente. Al final no llegaron a un consenso, pero aún así expidieron la Declaración de Cuenca, un documento que resume los compromisos a los que llegaron en el marco de la cumbre. También aprobaron un plan de acción con diferentes hojas de ruta para los próximos 2 años. Finalizada la sesión, se oficializó el traspaso de la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre de Ecuador a España, sede 2026. Lo siguiente fue una rueda de prensa para ofrecer un resumen de la jornada, a la que solo asistieron el secretario general iberoamericano Andrés Alamán, la canciller de Ecuador Gabriela Sommerfield y el ministro de Asuntos Exteriores de España José Manuel Álvarez. Fueron cuestionados por la ausencia de jefes de Estado y de Gobierno, ya que solo asistieron 4, y por la no participación de México, Venezuela y Nicaragua, países que no enviaron delegados. Nos quedamos con el vaso lleno porque la cumbre ha sido un éxito, tiene sus productos, han estado presentes 19 países. Lo que yo sí le puedo asegurar es que el sistema de cumbres es muy fuerte y se va a demostrar de aquí a 2 años con una presencia muy significativa de jefas y jefes de Estado. Con una foto oficial tomada en el seminario de San Luis, culminó la Cumbre Iberoamericana Ecuador 2023-2024, marcada por la ausencia de todos los presidentes latinoamericanos invitados. El presidente de Argentina, Javier Milei, es el primer mandatario en ejercicio en reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Estuvieron en un evento que promueve estrategias en beneficio de la población estadounidense y congrega a empresarios y políticos conservadores. Trump alabó la gestión de Milei e insistió en sus planes para poner fin a la guerra en Ucrania y mejorar la economía. El organismo gestor de este evento se creó en 2021 para promover la agenda de políticas públicas del expresidente Donald Trump, quien desde el 20 de enero volverá a la Casa Blanca. En la reunión de anoche en Florida estuvieron políticos, activistas y líderes de opinión de la esfera conservadora, así como el presidente de Argentina. Javier Milei calificó de esta forma el triunfo electoral de Trump. Felicitando al presidente electo Donald Trump por su contundente victoria, por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment político, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Y gracias a ello, hoy el mundo es un mundo mucho mejor, porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte. Trump le respondió: Javier, me gustaría felicitarte por el trabajo que has hecho por Argentina. Es increíble hacer que Argentina sea grande otra vez, usando así su propio lema político sobre hacer grande a Estados Unidos una vez más. Habló de devolverle la prosperidad a Estados Unidos, tener un ejército fuerte, reducir más la inflación y procurar un descenso en los precios de los alimentos. Y habló también sobre su intención de frenar las guerras en las que Estados Unidos está involucrado con multimillonarios fondos para defensa. Vamos a trabajar en Oriente Medio y vamos a trabajar muy duro en Rusia y Ucrania. Esto tiene que parar. Miles y miles de personas son asesinadas, son civiles y también soldados. Vamos a trabajar en ello. Trump avanza también en la nominación de funcionarios de su gabinete en este periodo de transición hacia una nueva administración, esta vez en manos de los republicanos. Mientras tanto, a solo 2 meses de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, su organización de campaña entabló una serie de demandas contra medios de comunicación y editoriales a los que acusa de difamación y parcialidad política. Las denuncias están dirigidas a The New York Times, la cadena televisiva CBS y otros medios por su apoyo a Kamala Harris y manipulación informativa. Además, les exige $10,000 millones en daños por la cobertura que dicen cayó en difamación de enormes dimensiones, constituyendo incluso en interferencia electoral. La
La Federación Ecuatoriana de Fútbol rechazó la presencia de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la transmisión del partido Ecuador-Bolivia, que se llevó a cabo este jueves. Considera que se usó para fines políticos. Patricio Díaz informa que el canal del fútbol pidió disculpas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol rechaza lo que considera uso de la transmisión del partido de Ecuador con Bolivia para proselitismo político. Este jueves, 15 minutos antes de que inicie el encuentro, el canal del fútbol, la plataforma que tiene los derechos de las eliminatorias, dio paso a una entrevista con la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, desde el lugar donde iba a ver el partido. La nota duró 4 minutos y la compartió con el presidente del Manta Fútbol Club, Jaime Estrada. Esto desató críticas en redes sociales debido a que el país se encuentra en periodo electoral con otros 14 candidatos pugnando por la presidencia de la República. La FEF emitió casi una hora después un comunicado en el que rechaza categóricamente el uso de la transmisión de los partidos de nuestra selección para fines de proselitismo político. Además, señala que se reserva el derecho a iniciar las acciones que correspondan a fin de salvaguardar la neutralidad del fútbol en el ámbito político. El canal del fútbol también se pronunció en un comunicado. Dijo que no se inmiscuye en proselitismo político y que durante sus transmisiones acoge la promoción de diferentes instituciones y figuras públicas sin tener una posición política. No dijo si era pagada o no esa promoción. Después, pasada la medianoche, emitió otro pronunciamiento, en el que asegura que no fue su intención crear polémica y pide disculpas públicas a los televidentes y partidos políticos que pudieran haber sentido malestar. Luisa González publicó en sus redes sociales imágenes de la entrevista y del lugar desde donde vio el fútbol. La intervención de la candidata correísta se convirtió en tendencia tanto por los cuestionamientos como por la defensa de sus simpatizantes. La campaña electoral empezará el 5 de enero. Antes, los candidatos no tienen derecho a realizar actos considerados como proselitistas. En caso de identificarlos, el CNE debe analizar si se constituyen en campaña anticipada o pre-campaña. Usuarios que denuncian un alto valor en sus planillas de luz pese a los cortes de energía pueden ya acercarse a la Defensoría del Pueblo para solicitar la intervención con la Corporación Nacional de Electricidad. Además, a partir del 25 de este mes, luego de un año de suspensión, se reanuda la atención para los afiliados al IES en Solca, Cuenca, como lo informa a continuación Bessie Granja. En la sede de Solca en Cuenca se reanudará la atención a pacientes afiliados al IES a partir del próximo 25 de noviembre. Así lo confirmaron autoridades del Seguro Social y de la institución en la capital Azuaya. Esto ocurre luego de que durante un año los servicios estuvieron suspendidos para este grupo de pacientes debido a la falta de pagos de parte del Seguro Social. Ambas entidades llegaron a un acuerdo. El IES abonó $5 millones y se tiene previsto la cancelación de otro $1 millón hasta finales de este mes. Los consumidores que estén inconformes por el alto costo en sus planillas de electricidad pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo para solicitar la intervención de esta entidad. Desde abril de este año, a escala nacional, se registran 603 reclamos donde las delegaciones realizan un seguimiento. Las provincias con más solicitudes son Guayas con 415 casos, Manabí con 50, Santa Elena 31 y Los Ríos 27. La Defensoría Pública habilitó la asesoría y patrocinio legal gratuito para los ciudadanos de Ecuador que residen en el exterior y necesiten resolver un trámite pendiente en el país. Los usuarios deben acceder al siguiente link: Justicia lejos de casa, llenar sus datos y adjuntar los documentos solicitados. Un defensor público atenderá su consulta y enviará un correo electrónico. La Comisión de Tránsito del Ecuador desvinculó de sus filas a medio centenar de agentes de tránsito por estar involucrados en casos de corrupción ocurridos desde finales del año pasado. Incluso se les abrió procesos disciplinarios. Son 51 en total. 51 agentes de tránsito involucrados en casos distintos, aunque todos con una etiqueta en común: corrupción.
han sido destituidos y separados definitivamente de las filas del cuerpo uniformado. Los casos en los que estos 51 agentes están involucrados no fueron dados a conocer con detalle, a excepción de uno. En este caso en particular, el agente fue acusado de extorsionar a un menor de 17 años que iba al volante de un vehículo. Según las investigaciones, el agente bajó al menor a la fuerza, se lo llevó en una patrulla y exigió a los padres $200 para liberarlo. Los padres pagaron, se llevaron a su hijo, pero pusieron la denuncia en la fiscalía. Y culminó con la sentencia de 6 años de prisión para un agente de tránsito involucrado. Por eso, en la CTE insisten en que si alguien es víctima de una extorsión por parte de un agente, es importante que ponga la denuncia. La CTE también reveló que, además de los agentes expulsados, hay otros tantos que tienen abiertos procesos disciplinarios. Estos uniformados recibieron una sanción económica correspondiente al 8% de su remuneración como medida correctiva. Los despidos y las sanciones de las que hablan no se produjeron de un plumazo. Es la suma de lo que ha ocurrido en los últimos 10 meses, desde diciembre del 2023 hasta octubre del presente año. Seguimos con más información porque un sexto tifón se aproxima a Filipinas. Se trata de Manji, que tocará tierra el próximo fin de semana. El país aún no se recupera del tifón Usagi, que golpeó ayer el norte de Filipinas, acompañado de ráfagas de viento de hasta 240 kilómetros por hora. El tifón Manji se acerca a Filipinas, por lo que las autoridades encienden las alertas para el norte y el centro del país. Este es el sexto ciclón que golpea el archipiélago en menos de un mes, una situación inusual según la NASA. Las autoridades comenzaron a evacuar a los residentes de la isla Catanduanes, que probablemente será la primera en ser golpeada directamente por este fenómeno, mientras los residentes de otras regiones luchan por recuperarse de la devastación causada por Usagi, otra tormenta que ayer provocó gran devastación y que obligó a suspender vuelos y operaciones de trenes. Aunque la tormenta se ha debilitado, rescatistas todavía luchan por llegar a los residentes que han quedado atrapados en los techos de las casas en la isla Luzón, una zona agropecuaria y ganadera donde hay pérdidas enormes. De los ciclones que han llegado a Filipinas en las últimas 3 semanas, los más poderosos fueron Trami y Conrey. Dejaron 301 muertos y miles de damnificados. Naciones Unidas gestiona un fondo de $33 millones para enviar ayuda a las zonas más afectadas. A la cumbre Asia-Pacífico en Perú asisten 14 presidentes y delegaciones de alto nivel de los 21 países miembros. Es también el marco de encuentros entre líderes de potencias mundiales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el de Corea del Sur y el primer ministro japonés en una mini cumbre para discutir la creación de una Secretaría de Cooperación tripartita, aunque su futuro dependerá de la política que establezca el presidente electo Donald Trump, que asumirá el poder en enero. Para mañana está prevista la bilateral de Biden y el presidente chino Xi Jinping en momentos de tensas relaciones entre China y Estados Unidos, más aún ahora cuando Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel de hasta el 60% a las exportaciones chinas a Estados Unidos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quedó fuera de la dirigencia del partido Movimiento al Socialismo. Una orden judicial reconoció la elección de Grover García, afín al presidente Luis Arce, como líder de la organización. La misma corte prohibió hace una semana la posibilidad de más de 2 reelecciones presidenciales, cerrando las aspiraciones de Morales de candidatizarse otra vez. Morales reaccionó diciendo que con el poder del presidente Arce en la Sala Constitucional ha dado un golpe al proceso de cambio político en ese país. Gemini, la inteligencia artificial de Google, ya está disponible para iPhone. La plataforma puede combinar varias acciones e incluso hacer sugerencias a los usuarios. Además, el popular videojuego Roblox restringió su contenido para menores de 13 años. ¿Por qué razón? Adriana Bermeo tiene la información tecnológica. La aplicación de inteligencia artificial de Google ya está disponible para iPhone. Gemini integra los servicios de búsqueda, mapas, correo electrónico y otros. Por ejemplo, el usuario puede pedir a la aplicación que encuentre información en Google Search, que proporcione direcciones en Google Maps y que lea y conteste correos electrónicos en Gmail.
La plataforma también responde consultas dialogando con ella, hace recomendaciones personalizadas y genera imágenes a partir de descripciones proporcionadas por los usuarios. La aplicación es gratuita, pero ofrece funciones premium que tienen costo. Roblox restringirá su contenido para niños menores de 13 años. El popular videojuego permite a los usuarios crear mundos virtuales, experiencias y hablar con otros jugadores en cualquier país, pero limitará 2 funciones. Los niños no podrán comunicarse por texto o voz con ningún usuario ni asistir a reuniones en la plataforma. Tampoco podrán jugar, buscar ni descubrir experiencias que no tengan una clasificación específica para su edad. La nueva política de seguridad se aplicará desde este lunes 18 de noviembre. La industria de los perros robots presentó innovaciones en la Exposición Internacional de Importaciones de China. Ahora podrán cargar objetos de hasta 45 kilos, recorrer largas distancias y usar su batería durante 6 horas. Estos perros robots ya se usan como apoyo para personas con discapacidad y para fines militares. En la provincia oriental china de Shandong, ahora servirán para recoger basura en el monte Tai. Un festival de jazz, un show de tango internacional y también una obra de teatro familiar son algunas de las actividades en distintas ciudades del país. Estefanía Arias con la agenda cultural y de entretenimiento para este fin de semana. Un espectáculo que llega desde Colombia con más de 20 artistas en escena y que cuenta la historia de Francisca, una mujer marcada por el tango desde su niñez. Un tango, 3 momentos, se presentará en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Las funciones serán el viernes 15 y sábado 16 a las 20 horas. ¡Diablitos! ¡Ejército! Francisco Cantuña es acusado de pactar con el diablo para terminar la construcción de una iglesia. Cantuña y el Tesoro de Quito, una antigua leyenda de la capital que se presentará en esta ciudad en el Teatro Ojo de Agua Marcopamba el domingo 17 a las 11:30 de la mañana. Una obra del escritor argentino Agustín Laje, que explica el origen y la formación del contrato social de estados sobre una base democrática, globalismo, ingeniería social y control total en el siglo XXI. Llama a todos los actores políticos, religiosos e intelectuales a unirse contra los mecanismos ocultos de la dominación mundial. Una novela de mar, amor y aventuras en el Egeo durante los años de la Guerra Civil Española. La isla de la mujer dormida, del español Arturo Pérez Reverte, donde un marino mercante es enviado a atacar en modo clandestino el tráfico naval que desde la Unión Soviética transporta ayuda militar para la República. Es un arte elegir gladiadores. Una secuela que retoma la mítica saga después de 24 años y sumerge al público en las arenas del Coliseo Romano. Gladiador 2, protagonizada por Paul Mescal. Desafíos y sacrificios donde el destino del imperio pende de un hilo. ¡Tu nombre será olvidado! Lucius se enfrentará a sus enemigos luego de que los emperadores arrasaran con sus tierras. El filme ya está en las carteleras del país. Festival que se celebrará en escenarios de Quito, Loja y Cuenca, con músicos locales y extranjeros que interpretarán un clásico género musical. Humboldt Jazz Fest reunirá a distintas bandas y artistas como Tonic y Gilberto Rivero. Los conciertos serán desde el sábado 16 al 23 de noviembre. Los horarios están en las redes sociales de la Asociación Humboldt. El 24 de octubre, Coavisa difundió un informe sobre la reforestación en Quito. Por error, se puso el nombre de Ricardo Dueñas, CEO del grupo Ecos, sobre la imagen del secretario de Ambiente del municipio. Lamentamos el error. El ex subgerente de tránsito de Durán, Luis Fernando Samaniego, fue detenido en Huaquillas como parte de la investigación por presunta delincuencia organizada en instituciones municipales de ese cantón. Además de Samaniego, se involucró a 3 funcionarios más del Cabildo, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
En Huaquillas, mientras ingresaba por el filtro de migración binacional de Ecuador y Perú, fue detenido Luis Fernando Samaniego, ex subgerente de tránsito de Durán. La policía ejecutó la boleta de captura que pesaba en su contra, como parte del caso de delincuencia organizada que lleva la Fiscalía en Durán, por la infiltración de la banda Chonekiller en instituciones municipales. Fue trasladado a la ciudad de Quito con una boleta de investigaciones. Samaniego salió del país en agosto, días antes de que 23 personas fueran detenidas en allanamientos en Daule, San Borondón, Guayaquil y Durán por este caso. Funcionarios del municipio de Durán, el Cuerpo de Bomberos y la Agencia de Tránsito del Cantón fueron parte de los detenidos. La investigación de Fiscalía, que inició en mayo, señala que los involucrados incurrieron en delitos como testaferrismo, tráfico de drogas, tierras y armas, extorsión, concusión y sicariato, y que recibían órdenes de alias Negro Tulio y su pareja desde la cárcel. De las 23 personas, 20 recibieron prisión preventiva y solo a 3 les dictaron medidas alternativas. La instrucción fiscal fue de 90 días, plazo que se cumple este viernes, pero con la vinculación de Samaniego, eso se extiende 30 días más, según la policía. Además, se ha vinculado a otros 3 funcionarios municipales de Durán que laboraban en el Cabildo, el registro de la propiedad y el Cuerpo de Bomberos. Televistazo contactó al área de comunicación del municipio para conocer su postura frente a este nuevo arresto, pero hasta el cierre no hubo respuesta. Apagones. La montaña rusa. Los cortes de energía eléctrica colapsan la economía de cientos de comerciantes quienes trabajan en las zonas populares y peligrosas en el norte y sur de Guayaquil. Merlín Ochoa conversó con ellos y conoció que durante las noches tenían más ventas, pero ahora cuando se va la luz deben cerrar sus negocios por la inseguridad. A las 7 de la noche, el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil, donde operan 5 organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, se queda en tinieblas. De inmediato, los dueños de negocios guardan sus productos y cierran sus puertas. Y en cuestión de minutos, las avenidas quedan casi vacías. Además de las extorsiones, los comerciantes ahora enfrentan las consecuencias de los apagones. Stalin es dueño de una tienda y en agosto, previo al anuncio de los cortes de luz, invirtió en mercancía navideña como 200 cajas de luces que continúan en las perchas. De las cuales solo hemos vendido 4 cajas. Entonces ha sido un caos total. Se han ido 2 chicas, lamentablemente. Y nosotros quisiéramos contratar, pero el bolsillo no da. Andrés es dueño de una barbería y antes de los racionamientos cortaba cabello hasta las 10 de la noche. En la actualidad cierra 3 horas antes, por lo que sus ingresos cayeron en un 60%. Ahora mismo yo estoy atrasado con una letra de un crédito, pues no puedo resolver, porque primero está mi familia, tengo que, con lo que hago, darle de comer a mis hijos y dejar las deudas para atrás y eso me perjudica. A 10 minutos del lugar está el sector de Estela Maris, donde ya ni siquiera esperan el horario del apagón, que es a las 8 de la noche, para cerrar sus negocios por la delincuencia. En el sector del norte y noroeste del puerto principal, la inseguridad también obliga a los propietarios a finalizar sus labores temprano. Antes esperábamos quincena y fin de mes porque siempre las ventas son más fuertes. Pero ahorita que es quincena no se ha vendido ni la mitad de lo que se vendía antes. Para las 9 de la noche, las calles quedan desoladas y en las avenidas principales, solo los focos de los carros, motos y supermercados dan luz a las pocas personas que se ven obligadas a circular por el sitio a esa hora. Y mientras tanto, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia revisa por última vez la resolución que va a permitir retomar las exportaciones de electricidad a Ecuador. Si el ministro colombiano firma el documento este fin de semana, el envío de energía podría hacerse efectivo ya desde el lunes de la próxima semana, como lo explica Francisco Garcés. La exportación de electricidad de Colombia al Ecuador está en manos del ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho.
Él puede firmar este fin de semana la resolución correspondiente, pero queda por cumplir otro requisito, que haya energía sobrante. Hasta este viernes concluyeron los trámites requeridos por la ley para que el ministro tenga en su escritorio el documento que lo faculta a volver a exportar energía a Ecuador. Esa resolución establece que las exportaciones dependerán sobre todo de que haya energía disponible para la venta. Y esto ocurre cuando se hayan cubierto las necesidades de electricidad interna en Colombia. El gobierno de Petro se fijó una meta, que los embalses necesarios para generar energía lleguen al 67,6% de su capacidad hasta el 30 de noviembre. El 10 de noviembre los embalses estaban en el 60,4%. En 4 días crecieron 3,1% y este jueves estaban en 63,5%. Es decir, falta el 4,1% que el gobierno colombiano espera cubrir en los próximos 15 días. Las estimaciones climáticas de Colombia permiten ser optimista. Aseguran que hay más del 70% de probabilidades de que las lluvias continúen y se cumpla la meta. Hay un factor que podría incidir en que el ministro Camacho no tenga que esperar hasta el fin de mes para tomar una decisión favorable al Ecuador. Hay embalses que están llenos y de los cuales se está desechando agua. Solamente con la que se dejó fluir ayer se hubiera podido generar 440 megavatios. Esa es la capacidad máxima que se puede transportar por las líneas de transmisión que unen a los dos países. Si se mantienen las lluvias y si el ministro Camacho firma el documento este fin de semana, el Ecuador podría contar con la electricidad colombiana desde la próxima semana. La manifestación convocada por organizaciones sociales y sindicales terminó en disturbios. La movilización reunió a trabajadores, estudiantes, comerciantes y ciudadanos en general, quienes avanzaron 20 cuadras por el centro histórico de Quito hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo. Adriana Bermeo cubrió el recorrido. La marcha del Frente Unitario de Trabajadores convocó a cientos de personas en los exteriores de la Caja del Seguro la tarde de este viernes en Quito. Sindicalistas, estudiantes, trabajadores autónomos, comerciantes y ciudadanos ocuparon 7 cuadras de la avenida 10 de agosto. Se pronunciaron en contra de las políticas gubernamentales del presidente Daniel Noboa. Portaban carteles, bubucelas, ollas y banderas. Avanzaron hasta la calle Guayaquil en el centro histórico. Los dueños de locales comerciales cerraron sus negocios y algunos se unieron a la marcha. En la calle Chile, que colinda con el Palacio de Gobierno, se dieron los primeros incidentes. Manifestantes intentaron sin éxito romper la seguridad para entrar a la Plaza Grande. Más adelante, en la Plaza de Santo Domingo, hubo disturbios. Encapuchados encendieron llantas e intentaron, de nuevo, retirar las vallas de protección. Se escucharon fuertes detonaciones y los policías que estaban en la calle Bolívar replegaron a los manifestantes. Y esta mañana alrededor de 6.000 agricultores y pequeños ganaderos de Cotopaxi marcharon durante 2 horas para exigir al gobierno medidas urgentes que ayuden a superar la crisis provocada por la sequía en su territorio. Patricio Vira tiene los detalles de esta protesta. Alrededor de 6.000 pequeños agricultores y ganaderos de los 7 cantones de Cotopaxi llegaron hasta la Tacunga para la movilización denominada Marcha por el Agua. ¡El clamor del pueblo! La manifestación comenzó a las 11 de la mañana en el barrio La Estación, al occidente de la ciudad, y avanzó durante 12 cuadras hasta llegar al Parque Vicente León, en pleno centro. Nosotros vivimos en el campo de la lechecita, del campo. Ni siquiera ya la leche nos quieren llevar porque no hay las fábricas que están funcionando con la luz. Exigieron la implementación de un alivio financiero para el sector agropecuario, que debido a la sequía ha tenido que cargar con deudas de cosechas que no pudieron obtener. Garita Huala, representante de un gremio de 50 pequeños ganaderos de la parroquia de Mulalillo, pidió al gobierno apoyo para la ejecución de proyectos de riego que les permitan mitigar los efectos de la sequía. Un total de 100 policías siguieron de cerca la protesta, que se desarrolló de manera pacífica. 2 horas después, la movilización concluyó y los manifestantes regresaron a sus comunidades.
El juez electoral Fernando Muñoz insiste en recuperar la presidencia del Tribunal Contencioso. Este viernes presentó una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional pueda revisar su caso. Patricio Díaz amplía esta información. Fernando Muñoz busca por tercera ocasión que la justicia le devuelva el cargo de presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Este viernes se entregó una acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional haga lo que los expertos llaman un control de su destitución, que según Muñoz fue ilegal. El pasado 12 de agosto, 3 de los 5 jueces del tribunal lo removieron del cargo porque su gestión como presidente llevó, según dijeron, a una situación crítica al Tribunal Contencioso Electoral en lo administrativo y económico. Desde ese instante lo reemplazó la vicepresidenta Ivonne Coloma. Muñoz presentó en el mismo mes de agosto un recurso legal que le fue negado por un tribunal de garantías penales. La apelación fue a la Corte Provincial de Pichincha, que también se la negó, y ahora busca la revisión de la Corte Constitucional. Es la última instancia en el país. Que se restablezca la justicia electoral, que se restablezca un tribunal independiente e imparcial y que se corrija esta arbitrariedad y abuso del derecho de 3 jueces que se han apropiado del Tribunal Contencioso Electoral. La Corte Constitucional no tiene plazo definido para pronunciarse. Los abogados de Muñoz esperan que sea tratado como un caso de relevancia y tenga pronta respuesta. Mientras tanto, Ivonne Coloma se mantiene en el cargo de presidenta del TCE y el juez Ángel Torres de vicepresidente. Son las máximas autoridades en el proceso electoral. También bajo su dirección se procesarán las demandas por violencia política de género presentadas contra la vicepresidenta Verónica Abad y de ella contra el presidente. El ejercicio de selección del reemplazo de Jan Topic como candidato a la presidencia de la República es la evidencia de la falta de estructura de las organizaciones políticas que tienen que recurrir a mecanismos poco ortodoxos para escoger candidatos ante la falta de formación de cuadros propios. Un análisis de Lenín Artieda. Luego de que el contencioso electoral negara la inscripción de Jan Topic como candidato a la presidencia, se abrió la puerta para que Suma, la organización política que lo auspiciaba, reemplace su nombre. Topic, aunque no es dirigente de Suma, contó cuál sería el mecanismo para designarlo. Abrió un portal para que se inscriban aquellos que consideren tener méritos para ser candidato presidencial. Pedía experiencia en el sector público y privado, que sea incorruptible y conozca las problemáticas del país, entre otras cosas. Pedía, porque el portal ya está cerrado y no se admiten más inscripciones. En todo eso hay más de un elemento que llama la atención. Primero, porque el reemplazo lo debe determinar el movimiento y no el candidato. Segundo, este ejercicio que se presenta como democrático y aperturista demuestra la falta de cuadros en una organización que ya miró hacia afuera cuando escogió a Topic. Tercero, la falta de cuadros supone un incumplimiento de la razón de ser de una organización política, que no es solo la participación electoral, sino la construcción de pensamiento, de soluciones a los problemas del país y de una base sólida de figuras que representen fielmente ese criterio. Lo que ocurre hoy en Suma, que anda tomboleando el reemplazo de Topic, es el síntoma característico de la política ecuatoriana, donde un candidato a la presidencia bien puede ser producto del azar y no necesariamente de la formación de cuadros expertos en pensar y ejecutar políticas públicas para el bien común. Se repite entonces la dinámica de conseguir candidato financista que quiera rentar la oportunidad de pugnar por algún cargo, de ser el aspirante a algo. Ecuador participará en el Festival Internacional de Documentales en Ámsterdam como películas como Torobolo del cineasta Manolo Sarmiento y Ecos de Luz de Misha Valle. La velada se realizará este 24 de noviembre. Gabriela Mena nos cuenta que se premiará varias categorías. A él le gustan este tipo de figuras. 4 ecuatorianos participarán en el Festival Internacional de Documentales en Ámsterdam. Se realizará en noviembre y este año presentará 300 films de Estados Unidos, Colombia, Francia, Reino Unido y Australia. El 19 de noviembre se proyectarán los de Ecuador. Yo diría que es una gran oportunidad para que el Ecuador, su cultura, se conozca a nivel mundial. Él presentará su documental Torobolo, el nombre de las plantas, que narra el conflicto entre las comunidades del Napo y los petroleros. Son 4 películas diversas,
cada una con una mirada diferente. Wilpaucar proyectará Cómo suturar la tierra, la historia de una familia que emigró a Perú en los años 80, donde recorre y revive las experiencias contadas por su madre. Misha Vallejos mostrará Ecos de Luz, es la historia de su abuelo, de quien oye hablar cuando fue adulto. Juan Carlos Donoso presentará Huaquero, la vida de 3 buscadores de tesoros que ilegalmente excavan en lugares arqueológicos para vender a coleccionistas. ¿Cuál chamba será? Porque eso significa que las películas y nuestras historias desde nuestros países, desde nuestras realidades, van a poder verse en otros lugares. El 24 de noviembre se cierra el festival con la premiación al mejor director, guionista, largometraje, productor y cortometraje. Los galardonados recibirán dinero y un trofeo. El premio máximo es de $50,000. Un reciente estudio advierte sobre los riesgos de la excesiva medicalización de la menopausia. Recomiendan a los médicos estar preparados para tratar estos casos. El texto publicado en una revista médica británica propone un cambio en el paradigma de atención para las mujeres que atraviesan esa etapa. Más detalles de las conclusiones del análisis con Bessie Granja. La menopausia no es una enfermedad, así concluye una investigación publicada por la revista especializada The Lancet. Una de sus autoras, la profesora Martha Hickey, advierte la excesiva medicalización que especialistas le dan a esta etapa de la mujer, como si fuera un problema de salud. El documento plantea a los médicos cambiar la forma de abordar a las pacientes para que se sientan más libres de contar los síntomas que se experimentan durante el proceso, pues muchas sienten temor o vergüenza de reconocerlos. Y tenemos sofocos, calores, cansancio fácil, decaimiento, poco ánimo, cambios en el carácter, malestar, dolores articulares. Pero una de las manifestaciones que callan las mujeres es el decir: doctora o doctor, me duele al tener relaciones sexuales, tengo sequedad vaginal y eso está afectando mi vida sexual y está afectando mi calidad de vida. Según la especialista, en la mayoría de los casos, las mujeres viven la menopausia en torno a los 50 años, cuando la actividad ovárica cesa, la menstruación desaparece y se dejan de generar hormonas reproductivas. Un 10% de esta población la experimenta de forma prematura o temprana, es decir, entre los 38 y 44 años. La mujer tiene la capacidad de vivir hasta los 82 años, lo cual indica que más de 30 años estaremos viviendo en etapa posmenopáusica. Hay mujeres que hacen esta transición sin ningún efecto y otras que presentan síntomas, que suelen ser temporales, pero según el estudio publicado en The Lancet, afectan a 8 de cada 10 y pueden durar hasta 7 años. Y anoche comenzó el Festival de Artes Vivas de Loja con un desfile multicolor, conciertos y un fascinante show de malabaristas. Esta tradición congrega incluso a 350 artistas de 25 países. Alejandra Sánchez con las imágenes de los eventos. Con el desfile Camino de Luciérnagas arrancó la noche de este jueves la 9ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Pasacalles en flautas, trompetas y tambores marcaron el ritmo del trayecto de 17 carros alegóricos con 50 delegaciones. Esta edición contó con un personaje oficial, Pipe, el colibrí. Los participantes recorrieron 10 cuadras del centro de la ciudad. Llegaron hasta la Plaza San Sebastián, donde el show de 14 malabaristas con fuego fue un despliegue de destreza y valentía. Cada uno manipulaba sus antorchas con una precisión impecable, creando círculos de fuego. La sinergia de los malabaristas convertía el fuego en una extensión de sus cuerpos. 350 artistas de 25 países se presentarán durante los 10 días del festival, llevando su talento a 50 escenarios repartidos por teatros, plazas y calles de Loja. Lion Band y Chauchaquín cerraron la noche con un show de cumbianzón y pop. Más de 3,000 personas asistieron a la inauguración del festival, que se extenderá hasta el 23 de noviembre. Y como un oasis en medio de pastizales se levanta la reserva etnobotánica Cumandá
en Napo. Aquí convergen bosques tropicales con más de 30 especies de árboles centenarios. Además habitan 110 tipos de aves, como por ejemplo el gallito de peña y el tucán, y por su biodiversidad fue declarado bosque protector de la Amazonía ecuatoriana. La Navidad ya llegó a Disneyland, California. Desde hoy, quienes visiten los parques en ese estado de los Estados Unidos disfrutarán de espectáculos y también de actividades navideñas. Y esto incluye también el famoso desfile de la época. Merlis González con más detalles. La época más bonita del año ya se celebra en los parques de Disney en California. Desde este viernes inició oficialmente su temporada navideña, que estará llena de color y magia. La decoración incluirá nieve artificial para tener una blanca Navidad. Además habrá actividades como hallar adornos decorativos con Chip y Dale. No faltarán los famosos desfiles, donde los personajes más conocidos de Disney se reúnen para una celebración musical. Los asistentes cerrarán su noche con un espectáculo de fuegos artificiales. La celebración navideña se extenderá hasta el 6 de enero de 2025. La edición 73 del concurso Miss Universo se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre en México. Participarán 126 candidatas, entre ellas Mara Topic, representante de Ecuador. Durante la gala, las aspirantes desfilarán en traje de noche, traje típico y de baño. El cantante canadiense Shawn Mendes lanzó este jueves su nuevo disco Shawn, que tiene 12 canciones como Why, Who I Am, That's My Dream y The Mountain, canciones con las que regresa a la escena tras 2 años de ausencia. Junto a la producción, estrenó el documental Shawn Mendes, For Friends and Family Only, que cuenta detalles de su vida personal y cómo creó el álbum. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía de siempre, amigos. Recuerde que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha suspendido el servicio de agendamiento de citas médicas hasta el lunes de la próxima semana. Y en ecuavisa.com pueden revisar los horarios actualizados de los cortes de energía eléctrica en el país y que hasta este domingo, 17 de noviembre, serán de 12 horas diarias en zonas residenciales. Televistazo, amigos, vuelve mañana a partir de las 7 de la noche. Un buen fin de semana.